Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. En el CENUR, Centro Universitario del Norte de Uruguay, de la Universidad de la República, se hacen investigaciones científicas de todo tipo, pero teniendo en cuenta que el punto focal del CENUR está en las ciudades de Salto y Paysandú, se construye mucho conocimiento de esa región del país. Y vaya si hay cosas que son particulares, que son únicas del litoral. Una de ellas, única para todo el país, es el río Queguay. No lo conocemos mucho acá en la capital, no lo tenemos muy visto. El río Queguay se extiende por el corazón del departamento de Paysandú, nace muy cerca del límite con Salto y con Tacuarembó y tiene la particularidad de ser de los ríos importantes de Uruguay el único que está más o menos bien conservado de acuerdo a lo que es su estado natural. No tiene represas. En el medio hay un área protegida que hace que buena parte de su cauce esté bastante cuidado. La agricultura y la ganadería que se desarrollan en sus márgenes son incipientes, la ganadería es extensiva, por lo cual hay poco uso de productos químicos. Esto permite que se desarrollen investigaciones que pueden entrar de lleno en el ambiente natural de nuestro país, en este caso de uno de sus cursos de agua. Esta es la conversación que mantuvimos con Iván González, quien lidera este proyecto de investigación desde allí, desde el CENUR en Paysandú, sobre el río Queguay. Una cadena trófica denota una serie de procesos que ocurren cuando los materiales y la energía entran en las partes vivas de un ecosistema, en la parte biótica. Arranca primeramente cuando a partir de la energía del sol los productores primarios, que son las plantas y las algas en los ecosistemas acuáticos, fijan carbono a partir de la atmósfera o a partir de gases disueltos en el agua en sus tejidos, en su biomasa. O sea, crecen a partir de eso y tenemos otro grupo que se llaman los consumidores primarios, que son capaces de consumir a estos productores primarios, son los herbívoros típicamente, ya sean terrestres o acuáticos. A la vez asimilan ese carbono que fue fijado desde la atmósfera por los productores primarios en sus tejidos. A su misma vez tenemos otro grupo de consumidores que se denotan consumidores secundarios, que son los que se comen a estos, y así la cadena trófica aumenta en consumidores terciarios, cuaternarios y hasta donde llegue hasta los depredadores tópicos. El río Queguay es un río que estamos utilizando como modelo de estudio, principalmente porque es uno de los pocos ríos de la región que quedan con relativo bajo nivel de impacto. ¿Qué quiere decir con esto? No es que no tenga sus impactos, el río Queguay tiene agricultura, tiene forestación, ocurren ciertos impactos, pero comparativamente en la región es uno de los ríos de ese tamaño, un río de orden 5, un río grande, que tiene el 70% de la superficie de su área de cuenca todavía es dedicada a ganadería extensiva, sin modificación del uso del suelo, de las pasturas originales. No tiene grandes represas que ocasionan un impacto gravísimo sobre los ecosistemas acuáticos y tampoco tiene fluentes industriales ni urbanos a lo largo de su curso. Eso hace que sea uno de los sistemas mejores conservados, si se quiere, de la región y nos sirve para estudiar a modo de línea de base, o sea, conocer cómo funcionan naturalmente o lo más naturalmente posible las comunidades en nuestra región. Las redes tróficas en los sistemas fluviales, en los ríos y en los arroyos son fundamentales para entender qué procesos ecosistémicos están ocurriendo en este sistema, o sea, cómo fluye la energía y la materia a través de ese compartimento vivo. Para estudiar las tramas tróficas en su estado más natural, necesitamos estudiar sistemas que estén con relativo bajo impacto antrópico aún. Para ello el Queguay es un modelo muy bueno, ya que todavía tiene una cantidad de especies que en otros sistemas ya no están presentes a causa, por ejemplo, de la construcción de represas o la modificación de la hidrología, como ha pasado en el Río Negro con otras especies. Voy
Voy a llamar la atención nuevamente sobre un concepto que manejó Iván González y que es este de la red trófica o la trama trófica. Lo que antes mirábamos tal vez como una línea de alimentación, ¿no? Aquello de primero la planta, después el herbívoro que se alimenta de una planta, después un carnívoro que se alimenta de ese herbívoro y ahí la cadena. Aquello del pez grande se come el pez chico, ¿no? Hablando de ríos. Sin embargo, acá hablamos de una trama trófica y se mira ya no tanto como qué animal se alimenta de qué, sino de la circulación de esa energía que ingresa básicamente como energía solar en casi todos estos casos y se va transformando a lo largo que la trama se complejiza. Y a partir de allí la necesidad de conocer los equilibrios para poder cuidarlos, degradarlos lo menos posible. Seguimos hablando con Iván González sobre esta investigación en el río Queguay. En el río Queguay, al día de hoy, considerando tanto los relevamientos previos a nuestros estudios, porque habían trabajos previos muy importantes en la zona, y lo que hemos relevado durante los últimos 3 años, tenemos un listado de 118 o alrededor de 120 especies de peces que están viviendo en el curso principal del río. Esto es un número bastante alto si tenemos en consideración que, por ejemplo, el río Negro, que es un río con una cuenca mucho más grande, tiene alrededor de 110 especies registradas en su cuenca. Esto hace que el Queguay, que es un río un poco más chico, tiene una diversidad un poco mayor incluso que la registrada en su par más grande y más estudiado que es el río Negro, ¿no? La clave de esa alta diversidad que tiene el río Queguay, por un lado, es la gran heterogeneidad de ambientes, porque el río Queguay tiene cañadas, arroyos pequeños con condiciones ambientales bien diferentes, desde que fluyendo desde nacientes a desembocadura. A la vez tiene lagunas marginales asociadas y grandes humedales, en donde existen especies específicamente adaptadas a cada uno de estos ambientes. Y además desemboca directamente en el río Uruguay, en una zona aguas abajo de la represa, donde la hidrología no está demasiado modificada todavía, y recibe este flujo de especies que migran desde el río Uruguay, entrando por el Queguay seguramente. ...120 especies diferentes de peces detectados en este río Queguay de 280 kilómetros de largo, casi la misma cantidad, un poquito más incluso, que lo que se conoce del río Negro, mucho más extenso e importante en caudal y demás, pero totalmente modificado por la actividad humana. ¿Y qué encontraron, además de la cantidad de especies? ¿Qué especies nuevas? ¿Hay sorpresas? ¿Hay algún pez que apareció en el Queguay y no se lo esperaban? Hablamos de eso en este tramo con el investigador Iván González. Conocemos, en total son 24 especies que al momento no habían sido registradas para ese río. Hay muchas de estas especies que esperábamos que tuvieran en la región, no es demasiado sorprendente, pero sí encontramos, por ejemplo, dentro de ello algunas especies que aún no tienen descripción científica. Todas las especies tienen un nombre científico, típicamente. Bueno, hay algunas que todavía no han pasado descripción formal. Algunas de ellas venían siendo estudiadas por gente de Facultad de Ciencias hace tiempo y confirmamos que están también ahí, pero son al menos 3 especies que no eran conocidas para la ciencia aún. Y registramos además una población, por lo menos estable en el tiempo que vamos estudiando ahora, de una especie de corvina de agua dulce, de gran porte, para lo que es una corvina de agua dulce, llega a 1 kilo y poquito, que estaba registrada para el Bajo Paraná, básicamente. Habían aparecido algunos registros alguna vez en la parte más de desembocadura del río Uruguay, pero ahora encontramos una población estable en el Queguay que fue como una sorpresa de este estudio y estamos profundizando sobre la biología de esta especie ahora. Las otras 3 especies que mencioné en concreto son dos cíclidos, que son el nombre común de ellas en general castañetas o palometas, son animales del orden cicliformes, muy coloridos, que tienen dimorfismo sexual, los machos son más coloridos, se usan, algunas de estas especies son buscadas por acuaristas, por ejemplo, y muchas de ellas tienen tasas de especiación muy rápidas y diferentes cuencas pueden tener especies endémicas. Quiere decir que son especies que se limitan solamente a esa cuenca.
tenemos por lo menos en el Queguay 2 especies que están siendo profundizado su estudio porque seguramente sean especies que vayan a nombrarse prontamente, son especies nuevas para la ciencia. Y a la vez hay otra especie de una pequeñita mojarra que extrañamente no había sido registrada en el territorio todavía y también está siendo estudiada ahora junto con colegas de Brasil. Para que haya una comunidad de peces diversa y sostenible en el tiempo, tiene que haber toda una red trófica que, por ejemplo, algunos estudios preliminares que estamos haciendo con una de las vedettes de nuestro estudio, que es la tararira tornasol, demuestran que, por ejemplo, la tararira tornasol depende de un cangrejo nativo del género Egla, en gran medida en su dieta. Está consumiendo unas grandes cantidades de estos cangrejos. Si no estuvieran ahí, es probable que estas poblaciones de tarariras no se pudieran sostener tanto. Existen especies migradoras que son características del río Uruguay y que se conoce que migran grandes distancias en poco tiempo, como lo es el sábalo, el dorado y la boga, que son especies de importancia comercial muy relevante en el río Uruguay incluso, que las hemos colectado incluso en las nacientes del río Queguay, donde es un pequeño arroyo, habiendo sorteado obstáculos como 2 cascadas naturales que hay a lo largo del río, de más de 2 metros de altura, llegando hacia las nacientes. Ahora estamos profundizando a ver qué tan móviles son esas especies, si efectivamente son especies que están migrando desde el río Uruguay todo el tiempo o si hay pequeñas poblaciones que son locales del río Queguay de estas especies. Sí, el Queguay es un río amenazado. No escapa a la realidad de todos los ecosistemas acuáticos del Uruguay, en donde hay presiones antrópicas crecientes. Toda actividad humana tiene una consecuencia para el ambiente. Esta puede ser minimizada a veces o no, pero toda actividad tiene cierta consecuencia. La agricultura con los agroquímicos y los fertilizantes degradan la calidad del agua. Lo mismo muchas actividades que allí se desarrollan. Por ejemplo, ahora se está hablando de una planta de hidrógeno verde en las nacientes del río Queguay. Hay emprendimientos que hacen pensar que esta calidad o estos servicios que el río Queguay nos está proveyendo pueden estar en riesgo, digamos, y es algo que debemos de cuidar a futuro. Conocer para proteger. Hasta acá este informe con el doctor Iván González, de allí del CENUR, del Centro Universitario del Norte de nuestro país, en este caso con la sede Paysandú. Y esa última advertencia, ¿no? El río Queguay, que sigue siendo el más natural de nuestro país, está amenazado. Y hay algunos emprendimientos que pueden ser muy importantes para el desarrollo, y allí se mencionó, por ejemplo, el proyecto de una planta de hidrógeno en las nacientes del río, de hidrógeno verde. Y bueno, hay que cuidar todo esto para que ese hidrógeno, si se hace, sea realmente verde y para que el Queguay siga siendo un río lo más natural posible. Cerramos Sobre Ciencia, los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene, como siempre.